Centro Bíblico Pastoral María de Magdala.
Buenas tardes para todos y todas ustedes. El Monasterio Santa Rosa de esta ciudad, sede de este encuentro, agradece a cada uno su presencia. Este monasterio fue fundado en el siglo XIII, el año 1747, y este 13 de junio cumple 275 años de existencia. Somos monjas dominicas contemplativas dedicadas al encuentro de Dios mediante la oración y el estudio. Es por ello que queremos hacer de este encuentro un momento cultural académico, compartiendo con ustedes el tema Adecocracia y Sinodalidad. Hoy están con nosotros la hermana Olivia Marín Vázquez, dominica de la Inmaculada Concepción, directora del Colegio Sagrado Corazón, y el padre William Vázquez, quienes han organizado esta actividad. Para dar inicio a este encuentro voy a dar lectura a los resúmenes de vida de nuestros hermanos. Hermana Olivia Marín Vázquez, Orden Predicadores. Pertenece desde hace más de 41 años a la Congregación de Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. Es educadora. Es licenciada en Educación y posee varios diplomados en Pastoral Educativa y Pastoral Familiar. Dentro de su congregación, se ha desempeñado como formadora y como parte del gobierno, tanto de su provincia religiosa como del gobierno general. Actualmente se desempeña como directora del Colegio Sagrado Corazón Sofriano en Arequipa. Fray William Vázquez Alarcón, Orden Predicadores, doctor en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, Italia. Licenciado en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, Italia. Bachiller en Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, Perú. Diplomado en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, Israel, Palestina. Diplomado en Investigación en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23 en Lima, Perú. Diplomado sobre los orígenes del cristianismo por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Cofundador del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala.
docente ad honorem en la Universidad Católica de Manizales, promotor del CEPRO Misión Social San Martín de Porres, Arequipa, Perú. Colabora con la formación teológica del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Arequipa, Perú. Con esto damos inicio a nuestros hermanos. Muy buenas tardes, muy bien, queridísimos hermanos que nos acogen esta tarde. Muy queridos hermanos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos todos que a nivel de nuestra iglesia estamos trabajando desde la sinodalidad. El itinerario que el Papa Francisco nos ha señalado, nos ha indicado y nos sigue haciendo la invitación, el cual tiene como significado ponernos en camino como fieles para recorrer juntos el sendero en comunión, en participación y en misión, como pueblo de Dios, a través de la escucha, a través del discernimiento, y que logremos juntos fortalecer la iglesia que Dios quiere para este milenio. El Papa Francisco, a través de esta invitación, pues nos llama a interrogarnos a todos sobre la sinodalidad, un tema decisivo para nuestra vida y misión. Como dominicos también esta tarde hemos querido unirnos a ustedes para juntos reflexionar a través de los aportes que nos haga nuestro hermano William sobre el tema de adepocracia y sinodalidad. Que el Espíritu del Señor realmente nos llene con su sabiduría para que la vida religiosa, la vida laical, la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, sea un signo de un ejercicio del poder y de la autoridad desde el servicio. Que sea una señal profética en un mundo de tanta ambición de poder y corrupción en su ejercicio, lo que estamos experimentando actualmente. Por eso queremos agradecer al Señor por este sínodo, por esta invitación del Papa, lo que significa también ponernos en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, en escuchar su palabra junto a la palabra de los demás. Es descubrir también con asombro que el Espíritu Santo siempre sopla de modo totalmente sorprendente, sugiriendo muchas veces recorridos y lenguajes nuevos. Vamos a comenzar esta experiencia de compartir, de reflexión, poniéndonos en la presencia del Espíritu, en la presencia del Señor, que siempre viene en ayuda desde nuestra debilidad. Y no hay mejor manera de hacerlo a través de la oración del sínodo. Estamos ante ti, Señor, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. No permitas que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes a nuestras hermanas, pues las monjas de este monasterio que nos acogen generosamente en su casa.
También un saludo para hermana Olivia, con ella nos conocemos desde los años 90 y en alguna ocasión, en algún momento, pues hemos trabajado también juntos en la formación, hemos compartido algunas actividades en común. Un saludo también para todos ustedes que han acogido esta invitación, y hay muchas personas que están también siguiéndonos a través del Facebook del monasterio, de las dos cuentas de Facebook del monasterio. Sé que están las hermanas también del monasterio Santa Catalina del Cusco conectadas, unas dominicas de Santa Rosa de Lima también conectadas desde Lima. En Colombia hay varias personas que también están conectadas y en otros lugares más. Menciono solamente lo que tengo la certeza que están siguiendo este encuentro. Y la ventaja es que también todo esto queda registrado y uno puede volver a ver el video después. El material queda a disposición de los demás. Permítanme decirles que, como ya mencionó hermana Olivia, yo voy a tocar un tema titulado Adelfocracia y sinodalidad. Y probablemente hable poco de la sinodalidad, porque eso lo vamos a escuchar muchísimo, y me voy a centrar un poco más bien en lo que es la adelfocracia, una palabra un poco rara para algunos o novedosa para otros, pero trataré, espero, de explicarles lo mejor que pueda, pues, a qué justamente se hace alusión. Me voy a apoyar en 3 documentos. Uno de ellos es un pequeño folleto publicado por Fray José Luis de Miguel, dominico, en el año 1994 en Chile. El título de ese documento es El ejercicio de la autoridad en la Orden de Predicadores. Me voy a apoyar también en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, publicado bajo el pontificado de Juan Pablo II en el año 2004, e igualmente en un artículo que publiqué en el año 2013 en la revista La Rosa del Perú, concretamente en el número 67 de esa revista. Y aparte, evidentemente, pues esto ya no lo menciono como parte de la bibliografía porque es obvio, en la Sagrada Escritura. El primer punto que quiero compartir con ustedes o desarrollar en este momento está en relación con algo así como precisión de algunos conceptos, acercamiento a algunos conceptos. Y el primer concepto que quiero precisar es el de la autoridad como diaconado. ¿Qué cosa es en sí el diaconado? En griego hay 2 términos, hay otros más evidentemente, pero yo solamente voy a centrarme en 2 términos. Uno de ellos es el término doulos. Doulos, doulo, es un sustantivo masculino que literalmente significa esclavo, siervo, criado, servidor, funcionario. Ese es el significado del término doulos o doulos. Y está evidentemente en relación con un verbo, con el verbo doulo, que significa esclavizar, avasallar, hacer esclavo, someter a servidumbre, subyugar, domar. Todo eso significa el verbo doulo. Y de ahí viene una frase doulia. No sé si ustedes han escuchado la palabra doulia, pues viene justamente de ese término griego. Por el contrario, hay otro sustantivo que es diáconos. Y ahí viene diácono, seguramente ustedes habrán escuchado. Y significa, igual que en el caso anterior, el servidor, el sirviente o la sirvienta también, significa diácono, diaconisa, ministro, ayudante. Podríamos decir que los dos significan más o menos lo mismo, y este sustantivo, diáconos, está en relación con el verbo diaconeo, que significa servir, ser servidor, ser o acompañar en el oficio de diácono, procurar, ministrar, cuidar, andar, ayudar. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que aparentemente los 2 términos significan lo mismo. El doulos y el diáconos significan aparentemente lo mismo, pero hay una diferencia muy grande. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en que el doulos, el siervo, pero como doulos, es aquel que tiene que servir porque no le queda otra. Porque
perdió en la guerra, qué sé yo, resulta de que nos conquistan otros pueblos y nos toca pues a nosotros ser esclavos de ese pueblo que nos conquistó. O también porque a mí me pagan para hacer algo. Por ejemplo, yo trabajo en una casa y a mí me pagan para hacer un determinado oficio, de manera que si yo no lo hago, simplemente pues no me pagan. En ese sentido, el doulos es un siervo porque no le queda otro, tiene que hacerlo sí o sí. Y el diáconos, ¿quién es el diáconos? El diáconos es aquel que sirve. ¿Pero por qué sirve? Simplemente porque quiere hacerlo. Y es interesante porque justamente en ese pasaje de Marta y María, no sé si se acuerdan ustedes, Marta le dice, hombre, mi hermana está ahí sentada, no hace absolutamente nada, en cambio yo estoy hasta las orejas con el trabajo, tú has venido con tus discípulos, 12 vagos que están aquí aparte de ti y otra gente más, y yo tengo que cocinar para todos y para mis hermanos también. Hombre, dile a mi hermana que me ayude un poquito. Y le dice Jesús, hombre, ¿por qué te afanas? María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. ¿Y saben por qué dice eso Jesús? Porque el término en griego que se utiliza para Marta es el término diaconisa. Es decir, ella se puso a servir porque quería servir. Y si lo hace de esa manera, ¿para qué se queja? Porque uno, si lo hace por amor, no tiene por qué quejarse. Es interesante todo el juego de palabras que hay ahí. En ese sentido, la diaconía, que está en relación con el diácono y con el diaconeo, significa un servicio, un ministerio. Y la palabra ministerio es latina, de ahí viene ministro. Los ministros que tenemos en el gobierno son siervos nuestros, son nuestros empleados. Esto puede sonar chistoso, pero es verdad. Lo voy a decir de una forma un poco caricaturesca. Yo le podría decir a un ministro, no importa si es el de agricultura, el de economía, quien sea, que me prepare un café y lo tendría que hacer. Evidentemente estoy exagerando un poquito, pero no tanto. Es decir, los que están al frente del Estado son nuestros empleados. El presidente de la República es el primer empleado del país y nosotros le pagamos a él. Dejemos por un lado al Estado y quedémonos, por ejemplo, dentro de la Iglesia. El Papa es un ministro. Y voy a decir aparentemente una tontería. Yo le podría decir al Papa que me prepare un café y lo tendría que hacer. Yo le podría decir al obispo que me prepare un café y lo tendría que hacer. ¿Y saben por qué? Porque el oficio que ellos tienen es un ministerio, un servicio. Y en cierta manera, una especie de diaconía también. Son diáconos. Son diáconos. Nunca dejan de ser diáconos. Y yo quería, simplemente como punto de partida, compartir con ustedes dos pequeños textos. Uno de ellos es el de Juan 15:14 y dice lo siguiente: ustedes son mis amigos, y utiliza el sustantivo filos en griego. Viene de fileo, de amor, pero un amor de amistad. Si hacen lo que yo les mando, no les llamo a ustedes siervos, y utiliza el término doulos. Ustedes no son siervos en cuanto a esclavos, porque un doulos, es decir, un siervo, no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre les he dado a conocer. Esto es Juan 15, versículo 14. Y en la misma línea, en la carta a los Romanos, concretamente el capítulo 13, versículos del 1 para adelante, dice lo siguiente, y atentos al texto que aparece aquí: sométanse todos a las autoridades constituidas, exousiais hyperhusais en griego, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. En pocas palabras, toda autoridad en cierta manera es por voluntad de Dios, toda autoridad. Y miren lo que sigue diciendo a partir del versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que se resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto,
los magistrados no son de temer cuando se obra el bien. Es decir, si yo actúo correctamente, ¿por qué le tengo miedo? Yo en alguna época manejaba un carrito y yo tenía pues todos los documentos en regla. Nunca tuve problemas, nunca tuve miedo de que la policía me pare, jamás. Y luego sigue diciendo el texto. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obre el bien, sino cuando se obre el mal. Claro, si yo hago el mal, debo tener miedo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Entonces obra el bien y obtendrás de ella elogios, pues es un servidor. Y aquí viene algo bonito. El término que emplea la carta a los romanos es el término diácono. Por lo tanto, todo magistrado es un diácono. Es un diácono de Dios para el bien. Pero si tú obras mal, teme, pues no en vano lleve espada, pues es un servidor, otra vez diácono. Es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Este texto es interesantísimo. Y lo que nos está diciendo a nosotros es que el que ejerce la autoridad, ya sea la autoridad civil e incluso la autoridad religiosa, y sobre todo la autoridad religiosa, es un diácono, es un ministro, es un servidor, es nuestro siervo. Y después se van a dar cuenta ustedes de por qué les digo todo esto. Y luego, dentro del Evangelio de Marcos, y también está evidentemente pues en Mateo, en los sinópticos, hay una discusión sobre quién es el más grande entre los discípulos. ¿Quién es el más grande? Y cuando llegan a Cafarnaúm, les voy a leer ahora Marcos 9 del 33 para adelante, Jesús les pregunta y les dice, ¿qué discutían por el camino? Ellos no decían nada porque se estaban peleando por el primer puesto. En ese sentido, Jesús dice lo siguiente. Llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, protos en griego, sea el último de todos y el servidor de todos. Otra vez emplea la palabra diácono, el texto. Lo mismo sucede en el capítulo 10 ya del Evangelio de Marcos, cuando los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, aunque en el Evangelio de Mateo no son los hijos de Zebedeo, sino la mamá de los hijos de Zebedeo, le hacen la petición a Jesús sobre sentarse a la derecha y a la izquierda. Y Jesús dice lo siguiente, entre ustedes no sea así, sino que el que quiere ser grande, megas en griego, megas, entre ustedes, que sea el diácono de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Y utiliza la palabra esclavo, doulos aquí. Es decir, aquel que intenta incluso ponerse por encima de los demás, que recuerde que es hasta un esclavo puede ser, alguien por obligación. Claro, seguramente ustedes no estén captando todo el juego de palabras que hay detrás. En griego esto es preciosísimo. Y lo que quiere es que la autoridad se convenza, tome conciencia de que en el fondo es simplemente un diácono, es un servidor. Y hay algo interesante en la regla de San Agustín. Nosotros los dominicos hemos adoptado la regla de San Agustín, la orden dominicana en sí, y dice lo siguiente, aquel que les preside, que no se considere feliz por dominar con potestad, sino por servir con caridad. Esto es precioso, tremendamente hermoso. No se olviden que estamos recién en la precisión de conceptos. Otro concepto que quería precisar antes de entrar en el tema es lo que está en relación con autoridad. En griego, evidentemente, pues hay varios términos, pero hay uno concretamente que es hyperejo, un verbo, que significa tener por encima, elevarse por encima, significa también dominar, significa ser superior. Todo eso significa este verbo hyperejo. Pero también existe un verbo en griego que curiosamente no se encuentra en el Nuevo Testamento. Este verbo es despotzo. De ahí viene déspotes, de ahí viene déspota. Y despotzo significa mandar como dueño, adueñarse, mandar despóticamente. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento este verbo no se utiliza.
De ahí que en el Nuevo Testamento en ningún momento la autoridad ejerce un dominio despótico sobre los demás. Déspotes, el déspota en griego, sería el amo, el señor, el patrón, aquel que se comporta como patrón sobre los demás. Es el dueño de los esclavos. Eso significa déspotes en griego. Este verbo, hyperejo, que dicho sea de paso aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento del que ya les he hablado, indica que todos aquellos que ejercen el gobierno deben recibir obediencia de aquellos a quienes se les está gobernando. Es decir, el que está ejerciendo el gobierno debe recibir obediencia. Y les voy a leer un texto que se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 13 y 14 concretamente. Dice lo siguiente: sean sumisos, hypotagete en griego, es un imperativo, es el verbo hypotazo, a causa del Señor, a toda institución humana, sea al rey como al soberano. Y aquí aparece el término hyperejonti, que es un participio. Sea a los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran mal y alabanza de los que obran bien, sin mirar al texto que ya hemos visto de la carta a los romanos. Pero hay algo interesante. Si bien es cierto, la primera de Pedro les dice a los que son súbditos que deberían respetar a la autoridad, es interesante porque en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 3 al 4, se dice que nosotros debemos obedecernos los unos a los otros. La obediencia, por lo tanto, no es solamente a un superior, o a un dirigente, o a un gobernante, sino que la obediencia también es al que está a mi lado. Y utiliza exactamente el mismo verbo que les he comentado, el verbo hyperejo. Dice lo siguiente, Filipenses 2, del 3 al 4. Nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el interés de los demás. Esto me parece tremendamente hermoso también a mí. Un tercer concepto es lo que está en relación con el bien común. Seguramente todos habremos escuchado qué cosa es el bien común, o habremos escuchado sobre el bien común, pero ¿qué cosa es el bien común? No les voy a decir desde mis palabras, sino que me voy a apoyar en lo que dice la doctrina social de la Iglesia. El bien común es el resultado de la dignidad de la persona, es el resultado de la unidad de la persona, es el resultado de la igualdad de las personas. Yo me estoy apoyando aquí en un documento, en el documento que ya les mencioné, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y evidentemente antes de hablar del bien común, ha hablado de lo que es la dignidad, la unidad, la igualdad de las personas. Ahora está haciendo una especie de síntesis y utiliza la definición que aparece en el documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, que es el documento social por excelencia del Concilio Vaticano II, concretamente el número 26. Y esta es la definición de bien común que da ese documento. Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Por lo tanto, el bien común son todos aquellos condicionamientos que nos permiten a nosotros desarrollarnos plenamente como personas. Y les leo ahora lo que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 165. Una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre, de todos los seres humanos y de todo el ser humano íntegro, en su integridad, no un aspecto. Todo lo que nosotros podamos ser. Y continúa el documento. La persona no puede encontrar realización solo en sí misma, es decir, prescindir de su ser con y para los demás.
Acabo de tener un sobrinito, tiene 3 semanas, y pues el niñito está ahí, acostado y durmiendo. De cuando en cuando se despierta y pues toma la leche de la mamá o lo que le den y se vuelve a dormir, y yo me imagino que estará en esa dinámica por lo menos un par de años, y después ya caminará un poquitito y comerá y dormirá y se acabó. Y luego pues el niñito tendrá que recibir formación y luego pues así hasta que pueda valerse por sí mismo. ¿Cuándo podrá valerse por sí mismo? Pues según lo que uno ve en la sociedad actualmente, uno está en la casa de los papás hasta los 40, 45 años y la mamá todavía sigue diciendo mi bebé, ese es mi bebé. Pues demoramos en madurar, ¿cómo les parece? Es decir que nosotros, si no tenemos a alguien que nos ayude a realizarnos plenamente, no podemos lograr nada. Y eso es lo que está diciendo exactamente el documento. Uno no puede ser uno mismo sin la comunidad, sin los demás. Esta verdad, dice el documento, le impone no una simple convivencia en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino también la búsqueda incesante de manera práctica y no solo ideal del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. Ninguna forma expresiva de la sociabilidad, desde la familia, pasando por el grupo social intermedio, la asociación, las empresas de carácter económico, la ciudad, la religión, el Estado, hasta la misma comunidad de los pueblos y de las naciones, puede eludir la cuestión acerca del propio bien común, que es constitutivo de su significado y auténtica razón de ser de su misma subsistencia. ¿Qué más podríamos decir sobre el bien común? Lo que he leído se encuentra en el número 165 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Las exigencias del bien común están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. El respeto, desde el momento mismo de la concepción. Hoy en día parecería que la persona o el ser humano cuenta casi nada. La dignidad del ser humano está por los suelos. Y claro, eso es intencional, porque si yo logro a ustedes individualizarlos y separarlos de una comunidad, yo puedo tranquilamente aprovecharme de ustedes y puedo hacer con ustedes lo que a mí me venga en gana, que en el fondo es lo que sucede hoy en día. El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad, pues todos colaboran según sus propias capacidades para conseguirlo y desarrollarlo. Esto lo veremos más adelante con un poquitito más de amplitud. No está en función de las visiones reductivas subordinadas a ventajas que cada uno pueda obtener o respondiendo a intereses mezquinos. El bien común es ver el bien de todos y de todo el ser humano. Y aquí me permito leerles un texto bíblico que está tomado del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo del 1 para adelante. Dios también me dijo, dice Ezequiel, dales a los gobernantes de los israelitas el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes, ustedes debieron cuidar a los israelitas como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. En vez de cuidar a las ovejas, se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y hasta matan a las ovejas más gordas. El bien común, por lo tanto, supone dejar de lado intereses individualistas o mezquinos. Mientras venía aquí al monasterio, estaba escuchando un poco las noticias y algunas declaraciones que ciertos candidatos pues están haciendo. Y cuando uno los escucha es simplemente cuidar su propio beneficio, exactamente lo que Ezequiel está aquí mencionando, denunciando, y estamos hablando ya en el caso de Ezequiel de por lo menos unos 8 siglos antes de Cristo, 7 siglos antes de Cristo. El bien común está en relación con las inclinaciones más elevadas del ser humano. Es decir, buscar el bien de los demás es hacer que el ser humano trascienda, que el ser humano se divinice de una u otra forma. La responsabilidad de edificar el bien común
compete a las personas particulares y a todas las organizaciones, particularmente al Estado, porque ello es razón de ser de la autoridad pública. Nosotros tenemos autoridades para que nos cuiden y para que nos promuevan a nosotros, no para que se aprovechen de nosotros. Para la consecución del bien común es fundamental también el ejercicio de la justicia. Sin justicia no hay bien común. Y no me voy a extender en la justicia porque podríamos hablar incluso desde lo que comenta Aristóteles en la Ética Nicómaco, la justicia distributiva, pasando por la justicia retributiva, pero también hablar, por ejemplo, de la justicia transicional, los diversos tipos de justicia. Simplemente les digo que la justicia es fundamental dentro de la consecución del bien común. Ya Isaías, también en el siglo VIII a.C., hacía alusión a la importancia de la justicia. En Isaías 32:17 dice que la obra de la justicia será la paz. Una sociedad injusta nunca tendrá paz, jamás, jamás. Una sociedad injusta nunca tendrá paz. Y luego dice algo hermosísimo también Isaías. Y el servicio de la justicia, ¿cuál es? La tranquilidad y la confianza para siempre. Otro concepto más que quería mencionarles en este momento está en relación con el gobierno y sobre todo con la democracia. Porque si vamos a hablar de adelfocracia, ya se darán cuenta ustedes que democracia y adelfocracia comparten por lo menos un término. Y también me sigo apoyando en lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Dotado de racionalidad, el ser humano es responsable de sus propias decisiones. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Santo Tomás de Aquino diría que si una persona, por ejemplo, hace algo que no está bien, hay que ver por qué lo hace. Entonces, hay actos del hombre y hay actos humanos. Para que haya un acto humano, tiene que haber entendimiento, razón y al mismo tiempo voluntad. En caso contrario, es simplemente la acción de alguien que no es consciente que realiza una cosa. Alguien que tiene un problema psiquiátrico o un problema psicológico, por ejemplo, ¿verdad? O alguien que se despierta de noche y está dormido y hace algo que no está bien. Ese no es un acto humano, diría Santo Tomás de Aquino, porque no está participando ni la razón, el entendimiento, mucho menos la voluntad. Entonces, ¿qué dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia? Que todo ser humano, por estar dotado de racionalidad, es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que le dan sentido a su vida, tanto en el plano individual como en el plano social. Yo sé lo que voy a hacer con mi vida, yo quiero algo para mi vida. Que no lo logre porque las circunstancias no me lo permiten es otra cosa, pero yo tengo claro qué quiero para mi vida. Lo mismo una sociedad. Una sociedad también puede tener claro qué quiere en realidad. Que no se lo permita la clase dirigencial es otro cantar. La comunidad, entendida no como comunidad religiosa, sino como comunidad humana, no debe ser una multitud amorfa. Una multitud amorfa, no son palabras mías, son palabras de la doctrina social de la Iglesia. No puede ser nunca una masa inerte, capaz de ser manipulada e instrumentalizada. Séneca decía que la turba es un animal irracional y con los animales no se puede evidentemente razonar. Es imposible detener a una turba o es imposible convencer a una turba. Y en el fondo pareciera que a veces el ser humano camina justamente a eso, a una masificación de todo. Cada una de las cuales, cada persona tiene la posibilidad de formar su propia opinión acerca de la res pública, y ahí viene la república, es decir, la cosa pública. Todos, de una u otra forma, tenemos una especie de posibilidad de saber qué cosa es lo mejor para nosotros, todos. No es solamente cuestión de los políticos.
No es cuestión de los políticos. Los curas no deben meterse en política, tampoco las monjas deben meterse en política. Eso es una gran mentira, porque yo tengo un DNI y las hermanas tienen también su DNI y las hermanas salen cuando es necesario votar, a votar. ¿Y por quién van a votar? Pues por el candidato que creen que puede hacer bien a la sociedad. No votan por votar o simplemente por ahorrarse la multa, ¿no? Es decir, que uno, por el hecho de tener un documento de identidad, debe tomar conciencia de que su decisión es fundamental para la buena marcha de la sociedad. No somos, como dice el documento, una masa amorfa. Todos nosotros tenemos capacidad de razonamiento y podemos ver qué es lo mejor para nuestra sociedad, para nuestro grupo. Por eso cada uno puede formarse una opinión acerca de lo mejor para la res pública. La res pública, la cosa pública, de ahí viene república, para lo que compete a todos. Y al mismo tiempo cada uno debe tener la suficiente libertad para expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente para el bien común. Dentro de todas las formas de gobierno, porque nosotros hemos crecido con una que está totalmente devaluada, evidentemente, pero hay muchísimas formas de gobierno. Dentro de todas las formas posibles de gobierno, la democracia, y esto ya por iniciativa de los griegos, es la más aceptable. ¿Por qué es la más aceptable? Porque permite una mejor participación de los miembros de una sociedad. La democracia no es un fin en sí misma. ¿Qué es la democracia? Nos dice la doctrina social de la Iglesia. Es un instrumento, un medio para alcanzar el bien común, para alcanzar los objetivos de toda persona y de todas las personas en conjunto. De ahí que nosotros no luchamos por la democracia, eso es una tontería. Nosotros luchamos con la democracia para conseguir una sociedad en donde se pueda vivir. La democracia como forma de gobierno es simplemente un medio, no el fin como tal. Y les voy a leer lo que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 407. Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos. ¿Cuáles son esos valores que inspiran los procedimientos democráticos? La dignidad de toda persona humana. Una democracia debe garantizar el respeto de la dignidad del ser humano, el respeto de los derechos de todos los seres humanos. Debe al mismo tiempo asumir el bien común como fin y criterio regulador de la vida pública. Y continúa diciendo el número 407. Si no existe un consenso general sobre estos valores, es decir, el respeto por la dignidad de la persona humana, respeto de los derechos del ser humano, la consecución del bien común, se pierde el significado de la democracia y al mismo tiempo se compromete su estabilidad. Son palabras del documento pontificio, que además se apoya en otras encíclicas, evidentemente. Esto era lo que quería en un primer momento, pues, compartirles. Son como precisiones de conceptos. Ahora sí, entremos en este tiempo que me queda en la delfocracia y al mismo tiempo su importancia para la sinodalidad. Ya hermana Olivia nos hizo al comienzo una muy interesante síntesis, una apretadísima síntesis de lo que es en sí la sinodalidad. Y sobre esto hay muchísimo material ahora, hay mucha información, por lo tanto no me voy a detener exactamente en la sinodalidad, sino básicamente en lo que es en sí la delfocracia. Hoy en día, más que una crisis de fe, existe una crisis de institución. Yo estuve conversando hace por lo menos un par de meses con una amiga, ella es doctora en teología y estudiamos juntos, hace muchos años pues estudiamos juntos la formación básica en teología, y ella me decía, yo tengo a veces algunas objeciones o algunos reparos sobre cuestiones de fe. Ella es doctora en teología.
Y le dije, pues yo también, yo también. Y es que cuando uno mira el tema de nuestra fe, a veces hay cosas que racionalmente hablando son difíciles de explicar, de entender. Y les hablo como teólogo y como religioso y como lo que ustedes saben que soy. No me voy a detener básicamente en este tipo de cosas. Y ella me decía, pero lo que más a mí me afecta no es el problema de la fe. Lo que más a mí me afecta es la institución como tal. Y cuando yo he conversado con algunas personas, por ejemplo, religiosos, religiosas en Colombia, donde he vivido los últimos casi 8 años de mi vida, y después en el Perú también, jóvenes, mayores, incluso con personas que han salido de los conventos y que ahora pues están haciendo una vida laical, la respuesta es casi la misma. Yo me harté de la forma de vida que llevábamos. Me harté. Yo me harté de la incoherencia que había dentro de los conventos. Se decía una cosa y se hacía otra cosa. Y esta amiga, que es una laica consagrada, no es religiosa, me decía, yo el tema de la fe lo puedo superar. Yo estoy ahora, me decía, estudiando, ella está metida mucho en el mundo andino, es una mujer valiosísima, y ella está comenzando a ver también la religiosidad andina, y me decía, yo el tema de la fe lo puedo superar, pero lo que a mí me duele en el alma es esa especie de indiferencia que a veces hay dentro de los movimientos religiosos, de los conventos, y podríamos también decir dentro de la sociedad, el tema de la marginación y de la indiferencia. Las organizaciones se han desvirtuado y han tomado rumbos distintos a los propuestos originariamente. Yo a veces me pregunto, y hablo desde mí mismo, dicen que es bueno mirarse a sí mismo y no tanto hablar de otros. Yo me pregunto, por ejemplo, si Santo Domingo habría deseado que nosotros tengamos la vida que hoy en día estamos llevando. ¿O qué diría Santo Domingo si en este momento apareciese y viese cómo estamos viviendo? Y podríamos no solamente hablar de los dominicos, de otras congregaciones también. Y podríamos no hablar de las congregaciones religiosas, hablemos del club de fulbito de nuestro barrio. ¿Hasta qué punto ese club de fulbito, que fue fundado hace unos 10 o 20 años, vive con el espíritu inicial de esa fundación o se desvirtuó también? En alguna ocasión hubo una encuesta, esto lo contó el padre Gustavo Gutiérrez en una conferencia, y dijo, ¿quieren saber ustedes cuál es la institución más prestigiosa en el Perú, según una encuesta que habían hecho? ¿Saben ustedes cuál fue la institución en la que la gente más confiaba? Bomberos, en los bomberos. Y la iglesia estaba muy por debajo. Por lo tanto, podríamos decir que hoy en día, más que una crisis de fe, lo que hay es una crisis de institución. Y es bueno recordar lo que decía Séneca en algún momento. Cuando nosotros no sabemos a dónde vamos, decía Séneca, todos los vientos son contrarios. Pero Séneca también decía otra cosa. Cuando no sabemos a dónde vamos, es bueno saber de dónde venimos. En ese sentido, mirar nuestras raíces o nuestros orígenes puede ser fundamental. Los religiosos nos quejamos de que hoy en día hay falta de vocaciones. Pero no solamente hablamos de una falta de vocación para la vida religiosa, sino como que la gente no quiere comprometerse. Nadie se compromete con el matrimonio. ¿Por qué no te casas? ¿Para qué? Mejor es así. Y si en algún momento pues la cosa no va bien, cada uno por su lado y se acabó. ¿Cuál es el problema? Es que ahí está el problema. Por lo tanto, no hay crisis de vocaciones. Yo creo, y esto conversamos con las hermanas un día que me invitaron a su comunidad para una celebración eucarística, yo creo en el fondo que esta es una época en donde pueden haber muchas más vocaciones. ¿Y saben por qué? Porque la juventud está totalmente caminando a la deriva, no sabe qué hacer con su vida. Yo quiero información sobre algo, me meto a internet, aparecen 2.875 páginas y media. ¿A cuál de esas sigo yo? ¿Quién es capaz de orientarme
y de decirme cómo debo ubicarme en toda esa selva de información. Hoy en día, usted quiere ser mujer siendo varón, pues no hay problema, le hacemos mujer. Usted quiere ser varón siendo mujer, no hay problema, le hacemos varón. Usted quiere ser hoy día varón y mañana mujer, no hay problema. Hoy día usted sale como varón y mañana sale como mujer. Que le gustan las mujeres siendo varón, esté con mujeres. Que le gustan los hombres siendo varón, esté con varones. Que le gustan las mujeres siendo mujer, pues esté con mujeres. ¿Cuál es el problema? Ahí está el problema. Hoy en día caminamos simplemente a la deriva. Simplemente a la deriva. En ese sentido, las instituciones que deberían ser serias y darle soporte al ser humano, ¿qué están haciendo para que eso suceda o para que eso pase? De ahí que nuestro tema es fundamental, el tema de la delfocracia. Y miren, esto ya lo decía el mismo Señor. Les voy a leer Mateo 23, del 1 para adelante. Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y primeros asientos en las sinagogas, que les saluden en las plazas y que la gente les diga rabí. Ustedes en cambio, y esto me parece bonito, ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, porque solo uno es el maestro al que hay que imitar. Y aquí viene lo interesante. Ustedes todos son hermanos. Todos son hermanos. Ahora, en ese sentido, la Iglesia podríamos decir que no tiene una estructura piramidal. Una estructura piramidal. Ya el Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, dice que la Iglesia es pueblo de Dios. Todos somos pueblo de Dios, todos. Todos los bautizados, porque claro, hablamos de la iglesia cristiana nuestra, todos los bautizados. El Papa es pueblo de Dios, el obispo es pueblo de Dios también. El provincial es pueblo de Dios, todos somos pueblo de Dios. Y todos estamos llamados a la santidad. La santidad no es solamente para unos. Y claro, el Concilio Vaticano II está cambiando la estructura de iglesia que había hasta ese momento, en donde en el vértice superior se encontraba el Papa, que tenía un teléfono con número directo para hablar con Dios. Y pues los que estaban en la base, pues estaban en la base y punto. Y ya el Vaticano II, en ese sentido, reestructura todo y comienza hablando de los dentro de la iglesia. Por eso sigo con la tontería de hace un rato. Le podemos pedir un café al Papa y nos lo tiene que traer. Le podemos decir al Papa que nos lave la ropa y lo tiene que hacer. Ojo, no estoy exagerando, es real. Si nosotros no entendemos eso, no estamos entendiendo el mensaje del Evangelio. Porque dentro de la iglesia lo que prima es el servicio, la diaconía. Ahora, permítanme igualmente precisar algunos términos. Adelfocracia. ¿De dónde viene adelfocracia? Adelfos es una palabra conformada por dos palabras griegas. La alfa en este caso es copulativa, de unión, de ligazón, y delphus en griego, delphus. Adelfos en griego viene de adelphus. Delphus en griego literalmente significa matriz, significa útero. Por lo tanto, adelfos en griego, ¿quién es? Es el compañero de matriz, el compañero de útero. Es aquel que es igual a mí, porque tenemos el mismo origen, nos hemos originado en el mismo lugar.
Y por otro lado está también el sustantivo kratos, kratos, que significa fuerza, poder, vigor, robustez, solidez, soberanía, superioridad, dominación, dominio, todo eso. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de adelfocracia, estamos hablando de la dominación hecha por los hermanos, o la soberanía ejercida por los hermanos, o el poder de los hermanos, el gobierno de los hermanos. Este término adelfocracia no es mío, aparece en el documento que ya les comenté, del padre José Luis de Miguel, del año 1994. Yo no sé si él es propiamente dicho el iniciador de ese término o simplemente lo recoge, pero desde el punto de vista etimológico tiene un significado extraordinario. En ese sentido, ¿cuáles serían, por ejemplo, las características de una comunidad adelfocrática? ¿Cuáles serían? Un primer tema. Una comunidad adelfocrática es aquella que exige libertad y responsabilidad. Es decir, que en una comunidad adelfocrática se busca que todos puedan expresarse y cooperar libremente. Es bonito cuando uno puede decir algo y lo que uno dice es acogido, aunque sea una tontería, pero no le hacen sentir a uno que es una tontería. Yo cuántas veces he dicho tonterías y los hermanos o hermanas o personas con las que estaba han sido tan misericordiosos conmigo que han acogido la tontería que he dicho. Pero a veces yo he visto, y me ha pasado también, que uno puede decir una genialidad y después simplemente lo toman a la broma o no le dan la posibilidad de expresarse. O uno quiere hacer algo, quiere sentirse útil, pero simplemente no le dan la posibilidad de hacer. En una comunidad adelfocrática se respeta el modo como Dios habla a cada uno. Dios no habla en masa, Dios nos habla a cada uno porque Él es dueño de su palabra y habla como le da la gana. Yo no le puedo decir a Dios, háblame de esta manera que así me gusta y es más bonito. No, o sea, háblame como quieras y punto. Pero aquí viene algo bonito también. ¿Y dónde está lo bonito? Que cada hermano, cada hermana, ojo, no hablo de religiosos o religiosas, hablo de hermanos así en la fe, y ni siquiera en la fe. Cada ser humano tiene la posibilidad también de escuchar de manera auténtica la palabra de Dios. Y les voy a leer un texto que lo hemos leído el domingo pasado, el de Pentecostés, Hechos 2, del 1 para adelante. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es el mismo espíritu, pero que se reparte de tal manera que viene una lengua a cada uno, una lengua de fuego a cada uno, porque cada uno es único frente a Dios. Dios, decían los grandes místicos, hace un santo y rompe el molde. No hay dos personas iguales en el mundo, no existe jamás. Dios entonces habla como quiere y cada uno tiene la libertad de escuchar también a Dios. Después se van a dar cuenta de por qué les hablo de esto. Como les comentaba, exige libertad y responsabilidad. Una comunidad adelfocrática es una comunidad donde no hay menores de edad, tampoco hay subyugados. Yo les cuento una anécdota. No les voy a precisar mucho más, pero yo en alguna ocasión pues estaba en una casa X y para pasar de un lugar a otro había una puerta. Evidentemente separaban dos como entidades distintas, pero había una sola puerta. Y nosotros teníamos que dar toda la vuelta para llegar a esa entidad. Y yo pedí la llave
Y le dije, ¿por qué no me dan la llave? Y me dijeron, no te vamos a dar la llave. Tienes que darte la vuelta. Y en el fondo era seguramente porque lo veían a uno un poco joven. Y siempre he comentado esto, dentro de la vida religiosa uno nunca envejece, uno es joven, uno es niño. Y eso es un problema muy grande, es un problema muy serio. Yo dentro del convento o dentro de la provincia, por decirlo así, yo todavía soy joven, y los jóvenes, pues bueno, sí, los jóvenes. Pero yo tengo compañeros de clase de la primaria que son abuelos, realmente son abuelos, y sus nietos ya están grandes. Entonces ahí hay un problema muy grande, es decir, una comunidad en donde no hay libertad ni responsabilidad hace que sus miembros siempre sean menores de edad. Y no solamente eso, que sean personas subyugadas, que permanentemente estén pidiendo permiso para todo. A veces hay que pedir permiso hasta para cosas tan ridículas. Estaba mirando yo un documental un día sobre por qué el ejército de Israel es uno de los ejércitos más exitosos del mundo. ¿Y saben por qué? Porque no hay las jerarquizaciones que hay en otros ejércitos, en donde es el general el que toma las decisiones y de ahí va repartiendo. Y claro, el general no puede estar en todos los frentes de batalla. Y por eso pues las guerras no son tan efectivas. ¿Por qué Israel es muy efectivo? Porque tiene mandos muy bajos, con capacidad de tomar decisiones. Es decir, un soldado, incluso israelí, podría tomar una decisión vital, fundamental, si cree que debe tomarla, sin consultar al superior mayor. Esto es genial, hace que sea efectivo. No voy a hablar aquí sobre la moralidad o no de la guerra, o la moralidad o no del ejército israelí. Eso lo dejo para otro momento, si quieren ustedes. A lo que voy es a que forman al soldado con la capacidad tal de tomar decisiones fundamentales y respetan las decisiones que pueda tomar. Y en el ejército israelí no hay escuela de oficiales, por si no lo sabían, sino que desde soldado comienzan a ascender, desde soldado. Los que ahora están ocupando los altos mandos dentro del ejército israelí fueron soldados, comenzaron como soldados. Yo no sé por qué hablo de esto si tenemos aquí a alguien más especialista en cuestión militar, pero bueno. En ese sentido, podríamos decir que una comunidad adelfocrática no tiene menores de edad, no tiene subyugados, no tiene siervos sometidos al peso de la ley. Las observancias de las normas no es el fin, sino un medio. Tú tienes que observar las leyes así. No. Yo observo las leyes porque me llevan a algo más. Todos son maduros dentro de una sociedad adelfocrática. ¿En qué sentido? En que tienen un típico modo de ser. ¿Quién es el inmaduro? El inmaduro es aquel que dice una cosa ahorita y más tarde dice otra cosa y mañana dice otra cosa. ¿Cómo yo me puedo comprometer con una persona así? ¿Quién es el maduro? Aquel que ha sido capaz de realizarse como ser humano también. Dentro de la libertad y la responsabilidad, una comunidad adelfocrática es un espacio en donde las personas son libres moralmente hablando. ¿Qué significa ser libre moralmente hablando? ¿Quién es el libre desde el punto de vista moral? Aquel que piensa correctamente y aquel que actúa correctamente también. Aquel que tiene una adecuación entre el entendimiento y la voluntad. Una persona inmadura evidentemente tiene un divorcio entre la razón y la voluntad. Donde hay libertad y responsabilidad, no hay uniformidad. No hay uniformidad. Porque se respeta la diversidad, la autenticidad de cada uno de los miembros. No se trata de hacer personas en serie. Yo quiero mucho a las hermanas que están aquí en este monasterio. Y yo conozco varios monasterios de monjas contemplativas y hablo de monjas contemplativas dominicas. Y hay una cosa interesantísima.
y sobre todo que yo veo, por ejemplo, en este monasterio. Si ustedes conversaran con las monjas son cada una diferente. Hay alguna que es más graciosa, otra es un poco más seria, una es más callada, otra es más preguntona, una es más así, la otra es más asá. Una se viste de una forma, la otra pues viste el hábito de otra forma también. Y eso es interesante. Es decir, si bien es cierto, son monjas contemplativas, no es que las están moldeando, sino que se está respetando lo que cada una es. Lo que cada una es. Y podríamos decir lo mismo de las hermanas que están aquí también. Yo conozco igualmente pues a Olivia y conozco a otras hermanas de la congregación y veo exactamente lo mismo. Pero yo he visto congregaciones religiosas en donde, y hablo de congregaciones masculinas, tienen el mismo tipo de zapato, el mismo pantalón, la misma camisa, la misma chompa, el mismo maletín, el mismo peinado. No estoy exagerando, es real. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ahí se respeta la libertad? ¿Hasta qué punto se fomenta la responsabilidad? Una persona puede que haga las cosas bien. Claro que lo hace bien, porque si lo hace mal le cae palo. Ese no es el asunto. En una comunidad adelfocrática uno hace las cosas bien, responsablemente, porque se da cuenta que hay que hacerlo así. Aunque nadie lo esté viendo, aunque nadie esté detrás. Dentro de este proyecto de libertad es necesario la responsabilidad de cada persona, capaz de tomar decisiones por sí misma y en bien de la comunidad, capaz de adherirse a las decisiones del grupo, aunque no esté de acuerdo. Dentro de nuestra democracia no puede haber oposición. ¿Qué es la oposición? Yo recuerdo en unas elecciones en donde Keiko Fujimori perdió. Le entrevistaron después de haber ya dado a conocer los resultados y ella dijo, bueno, no hemos sido gobierno en esta ocasión, así es que nosotros desde este momento nos convertimos en oposición. ¿Qué es oposición? Oponerse. Y no, eso no es oposición. La oposición es aquella que busca el equilibrio. Que busque el equilibrio. No es aquella que se opone. En el libro del Génesis, cuando el hombre está totalmente solo, quiere hablar con el león, pues y el león no le responde, habla con la jirafa, pero tiene la cabeza como muy alta y está totalmente apesadumbrado y medio deprimido, Dios se da cuenta de su drama. ¿Y qué cosa es lo que dice? Le voy a hacer una ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Ojo, en hebreo, ¿saben lo que dice el texto? Una ayuda opuesta. En ese sentido, la mujer es oposición del varón y el varón es oposición de la mujer, pero no oposición de lucha o de conflicto, sino de equilibrio. Lo que nos da a nosotros el equilibrio es la participación del papá y de la mamá, de los dos. Eso es interesante, pero de eso podríamos hablar en otro momento. En ese sentido, la oposición no es oponerse por oponerse. La oposición, bien entendida, es aquella que ayuda a que lo que se está programando se realice de la mejor forma y sobre todo para que aquel que tiene el poder no se desmande con el poder. Es el equilibrio. En ese sentido, una persona madura, una persona libre y responsable, se adhiere a las decisiones del grupo aunque no esté de acuerdo. Al final hay consenso y la democracia es para buscar consensos, para que todos coloquemos el hombro. Es capaz de ponerse al servicio de los demás, una persona libre y responsable, y es capaz también de acoger el servicio del otro. ¿Te puedo ayudar? No, tranquilo, no te metas, yo lo hago. No, yo lo hago. ¿No? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a veces uno va a visitar a alguien y pues uno ya está ahí como 2 días hospedado y da vergüenza pues comer la comida así ya medio de balde y uno como que se vuelve medio hacendoso. Y le digo, no, tranquilo, usted siéntese ahí, no se preocupe, eso lo hago yo. Hombre, déjame ayudarte. No, tranquilo, tú nada. No, eso. Entonces, dentro de un ambiente de este tipo,
pues el tema de acoger también el servicio de los demás. Demanda un clima de comunión, y yo veo que el tiempo se me está yendo, un clima de comunión, una adelfocracia. Es una koinonía, es una comunión, es un vivir en fraternidad. Dice Hechos de los Apóstoles, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón, una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era de todos. Hechos 4:32. La comunión se manifiesta en la ayuda mutua, en la mirada a un objetivo común. Y frente a una sociedad jerarquizada, piramidal, aparece la idea de comunidades fraternas, circulares. Y esto es bonito. La adelfocracia entonces va en línea con la circularidad, cuyo centro de ese círculo es siempre el mismo Jesús. En ese sentido, dentro de una comunidad adelfocrática no hay jefes vitalicios. Y ojo, que a veces nosotros, los religiosos, podemos tener jefes vitalicios. ¿En qué sentido? Nosotros somos democráticos y nuestros oficios tienen un tiempo de culmen, por 3 años, por 4 años, pero también podemos reelegir una vez y hasta 2 veces más. Y hay personas que se entornillan, están un periodo, son reelegidos para otro periodo y luego meten a un jefe títere, simplemente para justificar que hubo otro, pero lo están manejando por lo bajo. Luego de ese títere, nuevamente ellos, otro periodo, meten otra vez un títere y así sucesivamente. Y los que no piensen igual, los que se den cuenta de esa situación, simplemente son marginados, excluidos, aburridos, porque pues son incómodos, son difamados también, ¿verdad? En ese sentido, no existen jefes vitalicios, sino que el gobierno atañe a todos, porque lo que a todos compete debe ser tratado por todos. Se debe trabajar por lograr una comunidad en la que todos se sientan iguales y al mismo tiempo partícipes y corresponsables de un proyecto común. A quien se le delegue el gobierno, ya sea por elección o por designación, lo debe hacer por un tiempo determinado, siempre en una actitud de servicio. Y aquí me voy a apoyar en lo que dice nuestras constituciones. Quien ejerce la autoridad en la adelfocracia debe mostrarse cercano a todos, sobre todo al más desfavorecido. Ser capaz de acoger a todos, ser dialogante con todos, comprensivos, capaz de animar y de fortalecer, de desarrollar la compasión, identificada con la capacidad de sentir con el otro. Mostrar también una actitud misionera. Ser capaz de pedir incluso consejo a los demás, de pedir asesoría a los demás, fomentando la colaboración, porque al final es terrible cuando en una comunidad solamente 1 o 2 dirigen todo y los demás, pues los demás que aplaudan desde la tribuna. Y si no se enteran de las cosas, mucho mejor. Si todos vivimos en la misma casa, si todos formamos parte de la misma comunidad, ¿por qué esa actitud? Otro elemento más, necesita un discernimiento común dentro de la adelfocracia. Se trata de decidir cómo vivir y cómo trabajar juntos dentro de la comunidad. No es una imposición. Hechos 15:28 nos presenta algo interesante. El Espíritu Santo y nosotros, dice Pedro, hemos decidido no imponerles ninguna carga. El Espíritu Santo y nosotros. Las decisiones de la comunidad son al mismo tiempo un reflejo de la voluntad de Dios. No se puede hacer nada al margen de la voluntad de Dios. Los hermanos mismos no se dan leyes los hermanos mismos se dan leyes por medio de diversas instancias creadas para ello.
En ese sentido, la comunidad es el centro de las decisiones. Esto para nosotros los dominicos es algo interesantísimo. En nosotros no hay superiores, aunque tenga el nombre superior. Comenzando porque nosotros tenemos priores, que es un asunto diferente, pero curiosamente en nosotros el prior no manda. El superior general en nosotros no manda. Yo no sé cómo será en el caso de ustedes, pero en el caso nuestro no. Sino que por encima están los capítulos y los consejos. Y eso es para evitar justamente que existan caudillos dentro de nosotros. Por eso, la importancia de las asambleas, capítulos y reuniones que ayudan a buscar el bien común. Y como les dije hace un rato, no hay oposición, sino que hay búsqueda de consensos. La importancia de una buena y ordenada documentación también. Eso es algo interesante entre nosotros. Todas las reuniones que tenemos quedan siempre registradas, todas. A no ser que la comunidad sea inmadura o hay algo feo que se quiere ocultar por ahí y por eso ya no lo escriben. Pero si la comunidad es sana y madura, todo queda registrado, todo, absolutamente todo. Todos los hermanos participan en el ejercicio de la autoridad. Todos deciden qué hacer y cómo hay que hacerlo, pues nadie se puede quedar sin voz. Todos afirman las decisiones tomadas y todos asumen y valoran las propuestas de los hermanos. Cuando los dominicos llegaron a América en 1510, se metieron en problemas y ya en 1511 estuvieron a punto de botarlos a patadas a España otra vez. Ahí está lo de Pedro de Córdoba y el famoso sermón de Antonio de Montesinos, que seguramente ustedes habrán escuchado. Antonio de Montesinos, en defensa de los indios. Y lo que dijo Antonio de Montesinos fue simplemente lo que la comunidad acordó. En ese sentido, la voz de la comunidad fue él. Y cuando lo encararon, la comunidad salió a defenderlo. Y estuvieron a un pelo de que los metan en un barco y los devuelvan a España. Pero los marginaron tremendamente. Eran los naturales los que les socorrían para la alimentación. Les llevaban yuca, plátano y de cuando en cuando algún pedazo de carne a los frailes que estaban pues medio castigados por haber hablado como hablaban. El que está al frente de la comunidad será el encargado de que el proyecto comunitario se lleve a cabo, discerniendo las cualidades de los demás y asignando competencias dentro de un plan específico. El discernimiento comunitario democrático permite alcanzar la verdad participada y ello ayuda a tener una sola alma, un solo corazón, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. En un clima fraterno permite elaborar, orientar, evaluar periódicamente los proyectos de la comunidad, revisar, renovar, derogar de ser necesario los compromisos adquiridos. Permite también aconsejar al que está al frente de la comunidad. Permite formar parte activa en la administración de toda la comunidad, comenzando por la parte económica, que a veces es siempre un tema muy espinoso y cargado de suspicacia dentro de las comunidades. Una última cosa y con esto termino. La adelfocracia se desarrolla desde el pluralismo, buscando el bien común y el crecimiento de las personas. Por eso la precisión de conceptos al comienzo. Una comunidad adelfocrática de hermanos, de hermanas, se enriquece con los dones de cada uno de sus miembros. Esto me parece tremendamente hermoso. Como en una orquesta sinfónica, yo estuve la semana pasada en el colegio y pues felicito a las hermanas. Estuve en el colegio Sofiano y hubo una presentación, pero de primera, de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, creo que es, Nacional, bendito Dios. De la Universidad Nacional, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional.
Y fue una maravilla. Y fue una maravilla. Y claro, cuando uno está frente a una orquesta, y aquí las hermanas pues también cantan y tocan y qué sé yo, cuando uno está frente a una orquesta, uno ve que cada uno toca un instrumento diferente. Aunque hayan dos instrumentos iguales, pues me imagino que algún tipo de diferencia habrá, eso lo saben los músicos. Yo solamente toco un instrumento de cuerda y de percusión al mismo tiempo, la campana, entonces pues no sé mucho de música, ¿ya? Pero cuando uno mira una orquesta sinfónica, es la fusión de sonidos lo que genera esa armonía y esa preciosidad. En ese sentido, una comunidad de hermanos y de hermanas se enriquece con los dones que cada uno tiene. Es una comunidad fraterna en donde se respeta la identidad de cada miembro. Una adelfocracia alienta la diversidad sin crear separación. ¿Por qué motivo? Porque se dan cuenta de que uno no responde a un molde determinado, sino que cada uno es como una pequeña pieza de un mosaico. Yo no sé si ustedes conocen a los mosaicos. Cuando yo viví en Israel, pues cuando estaba estudiando, lo único que hacíamos cuando íbamos a los lugares arqueológicos era ver mosaicos y mosaicos y mosaicos, y algunos son simplemente una maravilla. Los mosaicos son pequeñas piedrecitas que se van juntando, uniendo y que forman unas imágenes espectaculares. En el fondo es eso. Una comunidad de hermanos es un mosaico. En una adelfocracia todos se comprometen en la búsqueda del bien común y participan para lograrlo. Dentro de una adelfocracia se conjuga unidad y diversidad, pluralismo y comunión, proyecto común y realización personal también. Una sincera adelfocracia ejerce una actitud profética. ¿En qué sentido? En que no se casa con el pecado. Una sociedad adelfocrática no es corrupta, no está al servicio del mal. Una sociedad adelfocrática denuncia las injusticias. Denuncia las injusticias. Un acuerdo de hermanos, y aquí unimos con la parte de la sinodalidad, ayuda a caminar más allá de las propias fuerzas y de los propios límites. Algunas pequeñas conclusiones y con esto termino. Una verdadera adelfocracia exige que Cristo esté siempre en el centro, que sea, como dice el Evangelio de Mateo, el Emmanuel, y que esté en el centro como aquel que guía, como aquel que acompaña, como el referente. Una comunidad adelfocrática exige construir una comunidad fundada en el Evangelio. Exige también humildad para servir y acoger al que sirve, capacidad de discernir para buscar el bien común, circularidad en las relaciones, las decisiones, los cargos. Exige también la participación de todos, que nadie se quede por fuera, que no haya líderes que busquen su propio provecho, o el de un grupito determinado, o el de su propia rosca o argolla, como se dice popularmente. Una verdadera comunidad adelfocrática ve a cada uno de sus miembros como un don. Cada uno ve al otro como un don, y no como un rival o como una competencia a quien hay que eliminar o sacar simplemente de competencia o de carrera. Caminar juntos con el deseo de llegar lejos, eso supone también una adelfocracia. Es ayudarnos entre todos, cargando las cargas de los demás, pero dejando que otros también nos ayuden con las cargas nuestras. Es un gobierno moralmente correcto. En una adelfocracia, cada uno crece, cada uno se desarrolla como ser humano, cada uno alcanza su vocación de ser humano, y en la medida que eso se da, toda la comunidad termina evidentemente creciendo. Muchas gracias a todos ustedes pues por su paciencia
y por habernos acompañado. No sé si podemos de pronto tener unos minutitos como para dialogar un poquito, si alguien tiene alguna pregunta. Sí, hermana, en el chat también, no sé cómo mirar el chat. Sí, muchísimas gracias. Bien, felicitar. Padre William, realmente un honor para nosotros escuchar, aprender, porque realmente siempre hemos sido solos católicos de vocación. Poco hemos tenido para poder crecer en conocimiento, y eso es importante. Mi pregunta se basaba en lo siguiente. Para la democracia y para todo lo que usted nos ha hablado en comunidad, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la virtualidad? ¿Qué pasa cuando uno le quiere decir a los jóvenes existe la comunión, existe la comunidad? Y vemos que ellos, hay como una brecha, ¿no? Situacional con respecto a lo que le llaman tecnología, ¿no? Para ellos la tecnología dice la verdad, ¿no? O sea, si usted le pregunta a un joven, dice, no, la tecnología no me miente, ¿no? El internet no me va a mentir, pero la persona puede que me mienta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros, como personas que hemos vivido en comunidad, en convivencia, cuando hemos tenido gracias a Dios, poder convivir entre hermanos, poder tener ese grupo, la collera, ¿no? Que decíamos entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros poder decirles a ellos que esta virtualidad no ayuda, o sí, como lo ve usted, a la comunidad? Gracias. Y a la democracia, obviamente. Gracias. Sí, a ver. Pues yo creo que la tecnología es algo extraordinario. ¿No? Es algo extraordinario. Y yo creo que la tecnología pues muestra hasta qué punto el ser humano es capaz de evolucionar a nivel de conocimientos. Es una maravilla, por ejemplo, que existe el micrófono, la computadora, un celular, es una maravilla. Y a mí particularmente la tecnología pues me ayuda muchísimo. Gracias a la tecnología yo doy clases y participan en las clases personas de distintos lugares, del país, de fuera del país también. En ese sentido es una maravilla, ¿verdad? Otra cosa más, todavía no he respondido a su pregunta. Yo soy docente y pues tengo en la cabeza algunas cosas que uno va aprendiendo a lo largo de muchos años, ¿no? A veces se me escapan datos, a veces me olvido de cosas también. Y en ese sentido, por ejemplo, esto me pasaba sobre todo cuando estaba en Colombia, porque todos los estudiantes tenían computadoras o celulares, incluso mejores de los que yo tenía. A veces me olvidaba algún dato y los estudiantes ahí mismo me proporcionaban la información. O a veces yo decía simplemente, pues, el libro de Isaías dice tal cosa y ¡pum!, me daban el versículo, el capítulo y el versículo preciso. Y pensando un poco en eso, yo me di cuenta de que tal vez en una época el profesor o el docente era aquel que tenía los conocimientos. Hoy en día ya no. Es decir, yo no puedo jactarme de tener en la cabeza información, porque evidentemente uno en un celular tiene muchísima más información de la que yo pueda tener. ¿Cuál es entonces el papel o la función de un docente? Y aquí están pues nuestras hermanas que están al frente del Colegio Sofiano. El de orientar, el de proporcionar
la información suficiente para que la persona que busca información, valga la redundancia, no se pierda dentro de esa selva de información que les dije hace un rato, ¿no es cierto? Es aquel que tiene, hoy en día casi ya no se habla de un maestro como tal, sino más bien de un pedagogo. Ojo, y estoy utilizando los términos griegos. El didáscalos, el que transmite la didaje, es el que tiene el conocimiento en la cabeza. ¿Quién es el pedagogo? El pedagogo era el que llevaba a los niños a la escuela, el que llevaba a los niños a la escuela o lo regresaba a la casa y el que le ayudaba con las tareas. Entonces, hoy en día tal vez más que una función de maestro como tal, en el fondo nos hemos vuelto pedagogos porque la información es tan abundante. ¿Por qué comento esto? Y ahora voy a tratar de responder a su pregunta. Porque la tecnología en primer lugar es buena, o sea, no es mala, es muy muy buena. El asunto está entonces en cómo saber utilizar eso, en cómo saber manejar todo eso y en cómo hacer que eso no se ponga por encima del ser humano, sino que esté al servicio del ser humano y lo ayude en su proceso de humanización. Si eso no es así, entonces ahí hay un problema grande. Por eso ahí está el tema de la libertad, el tema de la responsabilidad también, que fue una de las primeras cosas que yo le manifesté. Algunos estudiantes, no voy a precisar un poco más, pero algunos estudiantes que yo he tenido, religiosos, qué sé yo, no utilizaban celular, tampoco computadora. Y para mí era un problema grande, porque yo ya contaba con esa información. Y cuando en alguna ocasión pregunté, ¿y pues ustedes por qué no lo tienen? No, es porque los formadores dicen que nosotros pues vamos a estar todo el tiempo en el internet, o todo el tiempo en esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, o que podemos meternos por terrenos que no son del todo buenos, el mundo de la pornografía, pues hablemoslo con palabras. Y claro, es verdad. Pero como les dije hace un rato, ¿hasta qué punto una persona hace las cosas bien simplemente porque no le dan la oportunidad de hacer las cosas mal? ¿O hasta qué punto hace las cosas bien porque realmente tomó conciencia que hay que hacer las cosas bien? En el fondo es una especie como de falta de formación, tal vez lo que hay, ¿no? Para poder utilizar todo lo que la ciencia pone a nuestra disposición. Todo lo que tenemos es bueno. La tecnología es buena, claro que es buena. Es una creación del ser humano y Dios es el que está inspirando también todo eso. Por lo tanto, el asunto está en cómo utilizamos eso para nuestro propio crecimiento personal. Espero haber respondido a su inquietud. ¿Sí? Pero muchas gracias también. Pues bien, yo creo que ya el tiempo se ha cumplido, dice el Señor. Entonces, antes de que la hermana Olivia pues concluya también, y evidentemente nuestras hermanas anfitrionas, yo quiero primero agradecerles a ellas por habernos permitido encontrarnos aquí, por generar estos espacios. No solamente son ustedes los que están pues en este momento aquí, hay otros más que nos siguen a través de la tecnología, justamente del internet. El video va a quedar también allí, se puede replicar. Entonces agradecerles de verdad a todos ustedes por haberse dado este momentito para este compartir. Creo yo, y eso ya nos dirán las hermanas, que se van a hacer periódicamente, habitualmente, reuniones de esta naturaleza. Seguramente ya nos dirán un día para que se nos quede fácilmente en la cabeza y sepamos que un día a una determinada hora pues hay este tipo de encuentros, pero eso lo tendrán, me imagino, que coordinar ellas en comunidad y luego ya nos lo transmitirán. Entonces no me queda sino agradecerles a ustedes pues por su participación, también a ti Olivia por haber acogido esta
posibilidad de compartir este tema, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias. Solamente agradecerles nuevamente a ustedes, Padre William, agradecerte, y que este sueño pues de vivir la democracia en nuestra familia, en nuestras comunidades, sea una realidad. Recuerden que es el sueño de Dios y es la invitación permanente del Papa Francisco. Muchas gracias y muchas gracias también a las hermanas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nosotras, las hermanas del Monasterio de Santa Rosa, les agradecemos su asistencia, a las personas que están aquí presentes y a las personas que nos han seguido por el Facebook. Agradecer al Padre William, a la hermana Olivia, de permitirnos también tener este momento de encuentro. Espero que esto también dé frutos en nuestras vidas, y agradecer a Dios que nos permite siempre estas formas de renovar nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra forma de ser. Gracias. Muy bien, gracias nuevamente.